Buenos días, tardes, noches, según corresponda. En este momento estoy abajo del puente de Pacheco y a unos 500 metros de este lugar se encuentra, el emprendimiento inmobiliario privado más grande de Argentina y probablemente de Latinoamérica. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Nordelta, más precisamente del barrio Santa Bárbara, que fue el primer barrio de Nordelta, o al menos eso tengo entendido por lo que investigué. En Nordelta vive gente de mucho poder adquisitivo, de mucha guita, mucha billulla. También los llamados nuevos ricos, como pueden ser futbolistas o a lo mejor panelistas de televisión. Fue un poco difícil compilar toda esta historia porque hubo muchos o varios actores necesarios para que Nordelta hoy fuera posible, hoy fuera una realidad. Entre varios de esos actores necesarios se encuentra María Julia Alzogaray. Hace algunos años o un tiempo atrás mío, acá en el muro este que había acá atrás, hay un mural hecho, había un mural sobre María Julia hecho por el artista Santiago Fredes, mural que ya no está más. Y un mural que representaba aquella icónica foto de María Julia Alzogaray con un tapado de piel, que fue como el ícono del menemismo, el ícono de la fiesta para pocos, ¿no? De la fiesta a la cual pocos fueron invitados, de la pizza con champán, hablando mal y pronto. Fue en el año 2011, el mural fue en el marco de un festival de murales que organizó el municipio de Tigre. Eran 100 murales por 100 artistas, en todo Tigre. Y me tocó pintar en la entrada Pacheco, abajo del puente donde termina la línea el 15, ¿no? Y a mí siempre me interesa pensar la ciudad desde imágenes que hago, que bueno, qué es ese lugar, qué pasa ahí, y justamente Radio Nacional está ahí enfrente y es la entrada a Nordelta, además camino Bancalari, y quería pintarla por su intervención en la privatización de Entel, que en ese momento Entel estaba usando un espacio que correspondía a Radio Nacional, que en la privatización, así como que hacen una tramoya y se la quedan las empresas, pero después dicen no, o sea, sí, nos la quedamos, pero la verdad es que estos terrenos no están cumpliendo ninguna función, entonces los desprendemos del servicio y los vendemos. Los compra un tercero que es Eidico, aparentemente de buena fe, y son los que en ese momento construyeron Santa Bárbara y después todo el complejo Villanueva, que son un montón de countries que están en la zona de Benavides. Y son de la familia Lanuse. O'Reilly es uno de ellos, O'Reilly y Lanuse, son ellos dos, muy cercanos a Scioli y a Massa y a varios otros políticos. Mucha gente ni sabe dónde está yendo a vivir. No tengo nada en particular con la gente que vive en Nordelta. Habiendo hecho esta introducción, me parece pertinente empezar a contar la historia de Nordelta, empezando, quizá de manera contradictoria, por su actualidad. Mientras en Nordelta vive ese tipo de gente que ya mencioné, gente de guita, hablando mal y pronto, el puente de Pacheco muchas veces funciona como una especie de parada estratégica para gente en situación de calle, lo que se puede evidenciar en restos de especie de fogatas, podríamos decir. En la actualidad, Nordelta es una localidad más dentro de Tigre. Ahí viven unos 35.000 habitantes. Cuenta con más de 24 barrios, 50 consorcios, escuelas, un centro médico, comercios, áreas náuticas, 2 estaciones de servicio, 4 bancos y un polo gastronómico, donde funciona también el Hotel Windham, de 5 estrellas, por supuesto. Y según aportan distintas notas, un futuro centro cívico con una iglesia católica y un templo judaico. Viajemos a un posible principio con el ingeniero Julián Astolfoni y Supercemento como ejes. En 1972, el presidente de Supercemento, es decir, el ingeniero italiano Julián Astolfoni, inspirado en las Villes Neuves de París y otros emprendimientos urbanísticos europeos, creía que era una buena idea construir algo así en Buenos Aires. Su intención era atender una demanda insatisfecha, ponele, dado que en Gran Buenos Aires no había urbanizaciones que pudieran ofrecer adecuadas infraestructuras de saneamiento y otros servicios, junto con una planificación urbanística racional, integrada y previsible. De acuerdo a lo que Diego Moresco, director ejecutivo de Nordelta Sociedad Anónima, le contó a revistanordelta.com, a comienzos de la década del 70, viendo la tendencia de migración urbana que estaba ocurriendo en algunos países de Europa, el ingeniero Julián Astolfoni lideró la compra de un campo de 1.200 hectáreas a los descendientes del general Ángel Pacheco de Alvear. Moresco también contó que se fueron adquiriendo otros terrenos vecinos y llegó a las 1.700 hectáreas finales.
Ya diremos de quiénes eran esos otros terrenos. En 1992, Eduardo Duhalde, entonces gobernador de Buenos Aires, sancionó el decreto 1736, que autorizó y reglamentó la creación del nuevo núcleo urbano que el anterior gobernador, Antonio Cafiero, había bautizado como Nordelta. En aquel entonces, sobre los terrenos en los que en la actualidad existe Nordelta, se empezaron a delinear los primeros trazos de un proyecto a largo plazo, donde el primer gran condicionante y desafío, debido a que se trataba de una zona muy por debajo del nivel del mar, era la estabilidad hidráulica del área, por lo que había que proyectar una solución, que las tierras sobre las que se iba a trabajar se encontraran por arriba de los niveles de inundación. Básicamente la solución iba a ser levantar la altura de la tierra, pero para adentrarnos en eso falta. Como dato curioso, en 1973, Julián Astolfoni había sumado como socio de Supercemento a Antonio Tonino Macri, tío de Mauricio y padre de Jorge, el ex intendente de Vicente López y el actual intendente de Capital, pero Tonino vendió sus acciones en 1986. En la década siguiente, los 90, Astolfoni cofundó Nordelta junto al empresario Eduardo Constantini. Astolfoni falleció en 2017. Desde aquel entonces, la empresa pertenece a la viuda Carola von Waldenfels y al sobrino Luca Astolfoni, que vive en Italia. En el periodo del gobierno nacional de Macri, Supercemento se ubicó entre las principales contratistas. Otro actor fundamental en esta historia es Eduardo Constantini. En los 80, Eduardo Constantini se desarrolló como agente de bolsa. En 1991, asumió la vicepresidencia del Banco Francés del Río de la Plata. Ocupó esa posición hasta 1994, cuando creó Consultatio, Sociedad Anónima, compañía dedicada al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios a gran escala. A través de esa empresa se desarrolló Nordelta. Pero antes de continuar con su aporte, es propicio que entre en escena María Julia Alzogaray. María Julia Alzogaray fue una política argentina electa como diputada de la UCD, Unión del Centro Democrático, en 1985. A partir de su llegada al poder legislativo, ejerció un rol de defensa fuerte del libre mercado, en fin, del neoliberalismo que había iniciado la dictadura y que consolidó Menem como presidente en la década de los 90. Su padre, Álvaro Alzogaray, fue funcionario en distintos gobiernos que sucedieron a Perón, golpe de Estado mediante, en el periodo 1955-1973, entre dictaduras y semidemocracias. Fue ministro de Industria de Aramburu entre el 55 y el 56, fue ministro de Economía de Frondizi entre el 59 y el 61, y también ministro de Economía de Guido en 1962. Embajador en Estados Unidos con Onganía entre 1966 y 1968. En 1982 fundó precisamente el partido Unión de Centro Democrático. Todo esto para saber de dónde proviene María Julia. En agosto de 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado, que permitió intervenir las empresas estatales e iniciar el proceso de privatización de estas. En septiembre de 1989, Menem firmó el decreto que daba inicio a la privatización del Ente Nacional de Comunicaciones, Entel, y María Julia Alzogaray fue nombrada como la interventora de esta empresa y también de SOMISA, Sociedad Mixta de Siderúrgica Argentina. Antes de concretar la privatización, la interventora Alzogaray incrementó el valor de las tarifas telefónicas. El 7 de febrero de 1990, el aumento fue del 112%, elevándose a más del 300% a fines del mismo mes. Entel fue cotizado en $1.900.000, cuando, según estimaciones, su valor real triplicaba esa suma. En 1990 fueron creadas las empresas Sociedad Licenciataria Norte, Sociedad Anónima, y Sociedad Licenciataria Sur, Sociedad Anónima. Luego, Telecom Argentina y Telefónica Argentina, respectivamente. El 9 de noviembre de ese mismo año se realizó el traspaso de los activos, equipos y edificios de Entel a Telefónica y Telecom. Sin embargo, las deudas quedaron en manos del Estado argentino. Y voy a tratar de dar mi visión de algunas cosas que han llegado a mi modo de ver distorsionadas al conocimiento del público. Como por ejemplo el tramo que va del 8 de octubre al 8 de noviembre, la privatización de Entel. Ese es un tramo. Después la trama escondida de la huelga es otro tramo. Y también aspectos que fueron menos publicitados a lo mejor, pero que fueron muy importantes, que fueron los comienzos, cómo se desarrolló el modelo, las luchas que hubo sobre eso, con quién fueron las luchas,
Y que creo que a lo mejor a los argentinos nos conviene sentarnos a pensar cómo se generó todo esto de la reforma del Estado, cómo se sacó adelante la ley, y recordar las cosas que se fueron cambiando a lo largo de ese proceso. Eso es una parte. La otra parte es cómo tuve que cambiar yo como persona para adaptarme a formar parte de un gobierno que no era de mi partido, donde había mucha gente que me quería y mucha gente que no me quería. Entel empleaba a unos 42.000 laburantes y a lo largo de esos años miles habían sido despedidos. Entre los bienes de Entel que transfirió María Julia Alzogaray se encontraba una porción de tierra donde luego se construyó el barrio privado Santa Bárbara, perteneciente a Nordelta y lindante al predio de Radio Nacional. Santa Bárbara fue construido por Edico Sociedad Anónima sobre una porción de las tierras fiscales que la ex Entel transfirió en forma irregular a Telecom, Telefónica y Startel en 1990. Su director y socio fundador es Jorge O'Reilly Lanusse. La cara visible de Edico es un abogado que fue asesor de Sergio Massa, integra el Opus Dei y figura como fuente protegida en los cables de Wikileaks de la Embajada de los Estados Unidos. Fundó Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común, Edico, en 1994 para construir uno de los primeros barrios privados del Partido del Delta, Santa María de Tigre. O'Reilly proviene del linaje de Alejandro Agustín Lanusse, el último de los dictadores de la autoproclamada Revolución Argentina. Y hay un usuario de Twitter con ese nombre que comparte cosas a favor de la gestión de Milei. Los barrios Santa Bárbara y Santa Catalina están emplazados sobre humedales del Delta. Santa Catalina fue construido sobre un enterramiento humano indígena, es decir, un cementerio milenario. Lo mismo sucedió con el sitio Sarandí, donde el empresario Eduardo Constantini desarrolló la ciudad-pueblo de Nordelta, vecina a los complejos de Edico. De este sitio arqueológico se recuperaron restos de más de 40 cuerpos indígenas sepultados bajo los ritos de pueblos originarios precolombinos. La existencia de estos cementerios, rodeados de decenas de otros sitios arqueológicos que ni siquiera llegaron a ser explorados, fue documentada en una carta que envió el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el año 2001. Por las irregularidades en este proceso, Alzogaray fue condenada en múltiples causas. Sin embargo, en 2014, el Poder Judicial absolvió a María Julia Alzogaray en la causa del traspaso de tierras a Nordelta, pero reconoció la ilegalidad de la operación y condenó al ex gerente de Entel, Ricardo Fox, a 3 años de prisión en suspenso. En 2017, Alzogaray murió. Volviendo a poner el foco en Constantini, en los años 80 se había desarrollado como agente de bolsa. En los 90 se dedicó a Nordelta mediante su empresa Consultatio Sociedad Anónima. En 1999 se da por inaugurado oficialmente Nordelta, uno de los emprendimientos urbanos más grandes de América Latina, ubicado en el partido de Tigre, a 30 kilómetros del centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se dio luego de años de trabajo en materia de movimiento de suelos, instalación de infraestructura, creación de espejos de agua, preparación de terrenos para la forestación, etc. Se rellenaron unas 1.300 hectáreas hasta alcanzar la capa protectora de inundaciones, mediante dragado, refulado y movimiento de suelo convencional hidrológico, que posee compuertas de conexión con el sistema hídrico exterior para posibilitar la recarga biológica y en especial para la regulación de eventuales excesos. En otras palabras, para evitar inundaciones propias, y resalto la palabra propias. Nordelta posee una extensión de 1.700 hectáreas en el que residen más de 35.000 personas. En ella se pueden encontrar un centro médico, colegios, clubes deportivos, un centro comercial, supermercados, 2 estaciones de servicio, 4 bancos y un polo gastronómico donde funciona también el Hotel Wyndham de 5 estrellas, entre otros servicios. Una ciudad como Nordelta se va haciendo de a poco. No es que un día te despertás y hay 40.000 personas. Al principio creíamos de una manera ingenua que el proyecto se iba a materializar más rápido y no fue así. En el Malva pasó lo mismo. Es cierto que cuando se inauguró el museo me conmovió hasta la médula, pero después te acostumbras. Son cosas que se van convirtiendo en parte de tu rutina, señaló a negocios.com.ar Eduardo Constantini. Sí, no, todos en nuestra rutina somos dueños del Malva, ¿no? La vida de Nordelta desde su inauguración. Desde 1999 en adelante, Nordelta se fue consolidando como un lugar de élite segregado de la vida del resto de la sociedad, excepto para cuestiones laborales ligadas al mantenimiento y la limpieza de los hogares.
Si bien Nordelta es el más grande y más emblemático emprendimiento inmobiliario privado en Tigre, no es el único. Hay otros cercanos con características similares excepto por el tamaño. A fines de 2012 en Tigre hubo una considerable inundación. El 2 de abril de 2013, día recordado por las inmensas inundaciones en La Plata, Tigre sufrió otra importante inundación. Uno de los barrios más afectados fue Las Tunas, en General Pacheco. Las Tunas quedó rodeado de countries que por lo general han elevado la altura de la tierra por encima del barrio. Barranca de Santa María, La Comarca, Talar del Lago 2, El Encuentro y al otro lado del corredor Bancalari y Benavides, Nordelta. En esos años, vecinos organizaron asambleas de inundados y se han opuesto a la creación del country Remeros Beach, historia que ya conté en otro video. A todo esto, Nordelta y otros barrios privados de Tigre fueron construidos sobre humedales. Los humedales son ecosistemas caracterizados por ser cuerpos de agua que en resumidas cuentas funcionan como esponjas, por lo tanto son útiles para reducir las inundaciones. Mujer antimate, o también conocida como la cheta de Nordelta. En 2017 se hizo conocido un audio de un habitante de Nordelta hablando en contra del uso del mate por considerarlo una aberración estética para este gran emprendimiento inmobiliario privado. Estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne y somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200.000 más todo lo que va a salir y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. El audio generó un revuelo tal que muchos famosos que podríamos describir con perfil Nordelta hicieron comentarios en redes sociales burlándose de la cheta en cuestión. Con respecto a este suceso, Constantini se mostró tomando mate en sus redes sociales. También al ser consultado por los medios, aclaró que no estaba prohibido tomar mate en Nordelta. Ay, qué mundo desquiciado este en el que vivimos, ¿no? Donde una persona se queja porque otra toma mate y lo considera una aberración estética. La pelea por el colectivo 723. En 2018, en consonancia con el audio contra el mate, habitantes de Nordelta pidieron a la empresa de transporte interno Merigo que las trabajadoras domésticas no viajaran en las mismas combis que ellos. ¿Qué es la discriminación? Esto mismo. Las quejas que trascendieron fueron que tenían mal olor y hablaban mucho, incluso en otro idioma. Los chetos descubren el guaraní. Añamenbui. Vienen de capital y no nos quieren, pasan directo y no nos quieren llevar, no sé, nos discriminan creo, no sé, y bueno, y como nosotros somos laburadoras de bajo, como te puedo decir, y a veces y no nos quieren llevar, por eso será, o no sé, porque nosotros necesitamos que sean a veces para llegar temprano también, y por eso de esa manera pedimos que venga un colectivo para todas las empleadas. ¿Cómo hacen para viajar hasta el lugar de trabajo? Y siempre en Remi o en la Transfer, que viene de Capital. Ajá, en una que te tienen que pagar ustedes. Sí, sí. Me pasó 2 veces que no me alza el Amerigo, porque ahora hay una nueva moda de los patrones o no sé quiénes que no quieren viajar con nosotras porque tenemos olor a chivo. A raíz de esto, el intendente Julio Zamora presentó un proyecto de ordenanza que indicaba que el colectivo 723, mucho más barato que Merigo, debía ingresar a Nordelta. La ordenanza fue aprobada y el servicio funciona desde abril de 2019. Con respecto a este episodio de discriminación, Martín Rodríguez escribió en 2018 para Tiempo Argentino una nota titulada Casas Particulares. En la misma expresaba: ¿qué es Nordelta? ¿Un estado a espaldas del estado creado por el mercado? ¿Cómo vivirán en el country? Se pregunta gente cuya respuesta podría ser:
Preguntale a tu amigo, amiga o amigue, no te hagas el que no conoces a nadie. Políticos, intendentes, futbolistas, jueces, empresarios, dealers, arquitectos, abogados, cineastas, actores, productores, comerciantes, periodistas. En este país de timbas, en esta ruleta donde un 80% se autopercibe clase media, ya no nos separan cocodrilos y muros de la vida de un country. Están ahí, más cerca de lo que decimos. Jorgito, ¿el tango te gusta a vos? Pero obvio. ¿Pero el tango con guitarra o con bandoneón? Todo me gusta, pero el tango de los 40... Milonga. Por ejemplo... Como dos extraños. Dice un refrán que ya dice... Es todo para aliviarte. ¿Se acuerdan de los carpinchos? En 2020, comenzada la cuarentena en Argentina a causa de la pandemia, varias calles de Nordelta fueron ocupadas por carpinchos. Según trascendidos, una laguna en la que estos animales eran habitués había sido alambrada y, sumado a la reducción de la circulación humana, los carpinchos se hicieron más visibles. El especialista en gestión ambiental Roberto Goldschmidt había explicado en su momento: desmontan y rompen para turismo cabañas, barrios. Con ese avance del turismo, el carpincho va yendo a donde puede. En este caso a Nordelta, que tiene lagunas. Lo que se dice es que mientras no pase cierto límite, hay que aprender a convivir con la fauna autóctona, porque es lo que estaba antes. Si uno lo ve desde un punto de vista global, era el hábitat de ellos y se los desplazó para construir un barrio. Hay que aprender a convivir. Legalmente no se puede ni trasladar ni matar. Es la ley, por más que a veces no se cumpla. Divino, pagando aquí 3 lotes de expensas para que destrocen todo el jardín. Esto para los proteccionistas. Quiero que se lo lleven a sus jardines. Esto es lo que quiero. Quiero que se lo lleven a sus jardines, los que protegen los animales. Yo no tengo problema de hacerles nada. Quiero simplemente que los reubiquen en otro lugar. Porque la ciudad ya se urbanizó. Y cuando las ciudades se urbanizan, los animales que no son domésticos se trasladan. Esto es lo que hacen. Rompen sistemáticamente el alambrado, entran y rompen el jardín. Ya en 2024, el Gobierno Nacional tiene en carpeta un proyecto para vender los terrenos donde se ubican los estudios de la TV pública y la antena de Radio Nacional, valuados en $600 millones. Los beneficiarios serían Eduardo Constantini, creador de Nordelta, y Eduardo Elstein, dueño de IRSA y del hotel en el que Javier Milei vivió varios meses. Hasta la actualidad, esa es la historia, o por lo menos lo más relevante de la historia de Nordelta. Y quería terminar desde acá, desde el otro lado de Nordelta, allá donde se ve el muro, está el barrio Santa Bárbara, y de este lado, el Bajo Pacheco, divididos por el corredor Banca Libre Benavides, por esos pinos, esos árboles, esos pinos, y ese alambrado, más el caminito y el puente que está por ahí. En fin, una historia, como ya dije al principio, con varios actores necesarios para que este country hoy sea posible. María Julia Segaray, Constantini, Astolfoni, el ingeniero italiano que quería imitar a una ciudad de Francia y otras ciudades europeas acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Con esa lógica de hacer de la Argentina una pequeña Europa, la cheta antimate. Y bueno, y los carpinchos que han tomado relevancia en estos últimos años como una especie de rebeldía por parte de la fauna y la biodiversidad autóctona. Sin más que decir, espero que les haya sido útil, les haya gustado esta historia, o por lo menos les haya gustado que les cuenten esta historia que me parece hacía falta contar. Y veremos cómo se desarrollan en el futuro, ¿no? También la cuestión de los humedales, ubicada en el centro geográfico de Tigre, en detrimento del ecosistema natural que eran los humedales, esta suerte de esponjas que cumplen una función o ayudan a mitigar, a reducir las inundaciones. Así que bueno, sin más, me despido, hasta la próxima, adiós.